amén. Bien, yo también. Vamos a ver. Tome asiento, saque su Biblia, si la tiene. Y vamos, la convocatoria de esta noche, ahí tienen el cartel, dice ser o parecer. Y hay bastante diferencia entre una cosa y la otra, ¿o no? ¿Lo piensa así o no? Hay un poco de diferencia. Ser o parecer. Cuando me empecé a preparar la palabra para hoy, generalmente yo soy de buscar mucho en el diccionario. No sé si usted lo usa, pero a mí me sirve. Y lo primero que hice fue buscar en el diccionario estas palabras, ¿sí? Y las dos palabras son acciones, son verbos que nos llevan a hacer una acción, porque es un verbo. Implica movimiento, implica que nosotros no solo tengamos que pensarlo, sino hacerlo también. O sea, implica un movimiento. Y cuando la palabra ser significa existir, somos, ¿no es cierto? Significa tener esencia, tener naturaleza, cualidad y una identidad propia. ¿Sí? Dice amén. Tenemos una identidad cada uno de nosotros. ¿Usted sabe cómo se llama o no? Eso marca nuestra identidad. Nosotros sabemos quiénes somos. Tenemos una identidad. Bíblicamente, si nos vamos un poco, ¿no es cierto?, a lo que es la palabra ser, abarca la existencia absoluta y eterna de Dios. ¿Cómo se presenta el Señor a Moisés? ¿Cómo? Ahí va, yo soy el que soy. Así se presentó el Señor, yo soy el que soy. Y así se dio a conocer en los primeros libros de la Biblia. Yo soy el que soy. Y ahí está toda la existencia absoluta de Dios. El yo soy te envía. Si me preguntan, Señor, ¿quién me envía? ¿Qué dice? Dile que el yo soy te envía, el único y el verdadero. Así que como nosotros somos una creación a imagen y semejanza de Dios, pero estamos en este cuerpo y tenemos un alma y tenemos un espíritu. Esto también nos trae una identidad cristiana, una identidad espiritual, una identidad que nos trae un cambio de vida. ¿Usted es el mismo antes que después de Cristo en su vida? No, todos hacen así con la cara. No, somos distintos porque nuestra identidad cambió. Nosotros antes, los que venimos del mundo, estábamos en las cosas del mundo, ¿sí o no? Pero cuando conocemos al dador de la vida, cuando conocimos al Cristo de la gloria, ya no podemos volver más a esa vida porque tenemos una nueva vida, que es en Cristo Jesús. Dice amén. Tenemos una nueva vida. Y no sé a usted si le pasa, pero como que acordarme de esa antigua vida no me gusta, porque sé muchas cosas que se hicieron o que hice que estaban fuera de la voluntad de Dios, y hoy lo sé. Si bien nosotros cuando llegamos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor borró todas esas cosas. Para Él ya no existe todo eso. Pero sí nos queda como un poco de recordatorio a donde no tenemos que volver. Amén. Donde no tenemos que volver. Esta nueva identidad que yo tengo, que todos nosotros tenemos, es en Cristo Jesús. Y es un cambio de vida. ¿O usted tiene una vida igual? No. Tenemos un cambio de vida. ¿Qué hacíamos antes que ahora no hacemos? ¿O qué hacemos ahora que antes no hacíamos? Yo leer la Biblia intenté un montón de veces, pero nunca la entendí. Porque no tenía la luz del Espíritu Santo de Dios. La forma de hablar, la forma
de vestirse, la manera que teníamos, tal vez mentíamos, tal vez robaba, tal vez era violento, violenta, y esa vida cambió o no, porque Cristo vino a morar en nosotros. Entonces, esta nueva identidad de ser tiene un cambio de vida, obediencia y tener una relación de pacto con Dios. Cuando nosotros le recibimos al Señor, nuestra vida cambió por completo. El ser significa que nosotros en este momento tenemos una identidad que antes no teníamos. Antes éramos, como dice por allí la palabra, éramos hijos de ira. ¿Lo leyó alguna vez? Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Hoy no, nosotros hoy estamos bajo, como cuando oraban en la oración de apertura, bajo las alas del Altísimo. Dice amén. Estamos bajo las alas del Altísimo, cuidados, protegidos por Él. Y toda esta nueva vida nos trae un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Primero, a ver, ¿qué propósito tiene? ¿Cómo? Ser salvo. Bien, ¿qué más? Mantener esa salvación. Porque recibimos al Señor, somos salvos. Mantener esa salvación hasta el final, perseverando hasta el final. ¿Qué más? Vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué pasa con Dios y yo? Conocerlo, tener una relación, una comunión con Dios. Eso es nuestro propósito en esta vida, ¿o no? Es nuestro propósito. Al margen o después se añadirá el llamado, los dones, los talentos, no sé, el ministerio que podamos desarrollar dentro de la iglesia, las actividades, pero en realidad nuestro primer propósito o nuestro propósito más inmediato es conocer más de Dios, conocerlo a Dios. Pero ¿cómo voy a conocer a Dios si no hablo con Él? Ustedes somos todos hermanos, amén, hijos del mismo Padre, pero tal vez no nos conocemos entre todos porque no estamos hablando, pero con los que por ahí más nos conocemos es porque hemos hablado un poco más, ¿o no? Entre nosotros. Cuando nosotros tenemos un amigo que hablamos y ya nos conoce. Mire, yo hoy estuve hablando con una de mis amigas y usted sabe que salió a una foto que éramos así, no le miento, y seguimos siendo amigas y nos conocemos. Mire, ¿por qué? Porque tenemos una relación de toda la vida, de muchos años, y de conversar y vivir y de las caídas, las levantadas, lo bueno, lo malo, y nos vamos conociendo. Imagínense si con una persona que llevamos muchos años, o los que son matrimonios, que se empiezan a conocer. ¿Pero cómo se empiezan a conocer? Porque hablan. Si nosotros no hablamos con el Señor, ¿qué relación vamos a tener? ¿Qué comunión vamos a tener? ¿Cómo? Si bien por ahí uno dice, sí, pero el Señor sabe todo. Sí, Dios sabe todo lo que a nosotros nos pasa, pero Él quiere hablar con nosotros. ¿Y no le pasa que cuando habla con el Señor parece que se le reinicia todo? No descansa, no vuelca, porque uno viene frustrado, enojado, mal, pero habla con el Señor y deja toda la ansiedad, el dolor, la angustia, la preocupación, la bronca en las manos de Dios. Tal vez los problemas tal vez no se solucionen tan rápido, pero tengo paz. No es lo mismo tener un problema con paz que un problema y estar ansioso. Son dos cosas distintas, ¿o no? Entonces, esta nueva vida que nosotros tenemos es ser un cristiano. Ser, vivirlo ahora, no mañana, ahora, hoy. Distinto es
Ser en Cristo significa tener una transformación. ¿Qué es ser transformados por el Espíritu Santo de Dios? A mí me gusta hablar con gente. Exacto. Exacto. Amén. Exactamente. Exactamente, para poder ir santificándonos cada día. Amén. No, está bien, sí, a mí me gusta. Esta transformación es paulatina, si bien, ¿sí? Vamos a, mientras más búsqueda de Dios, más rendición al Espíritu Santo de Dios, ¿o no? Mientras más buscamos a Dios, más nos rendimos a Dios. Esta transformación es espiritual y empieza con el arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, comienza la transformación de nuestra vida. Y ahí adoptamos una nueva identidad, esta nueva identidad en Cristo como hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo, desde el momento que recibimos al Señor. Ser no es solo existir, sino es tener una relación con Dios viviendo bajo la obediencia y el propósito de Dios. ¿Qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Hacer caso, acatar una orden. Ay, no, Señor, es que a mí me parece que no es así. No, si Dios dice blanco, es blanco, no es cremita. Si Dios dice anda para allá, no es para allá, es para allá. Si Dios dice ahora, no es más tarde, es ahora. Eso es obedecer, ¿sí? Es acatar la orden. Y muchas veces, cuando el Señor pide de nosotros que dejemos de hacer aquellas cosas que a Él no le agradan, a nosotros no nos gusta. ¿O sí? Nos gusta a veces dejar por ahí cosas que son placenteras a veces, pero por agradar a Dios lo vamos a hacer. ¿Dice amén? ¿Lo va a hacer por agradar a Dios? Claro, porque buscamos ¿qué cosa? Agradar a Dios. Agradar a Dios. En cambio, el parecer, estamos hablando de lo que es ser. En cambio, el parecer es otro verbo, pero significa tener apariencia, tener aspecto, aparentar, tener la impresión de ser algo o asemejarse a algo. ¿Es muy distinto o no? Ser o parecer. Cuando yo soy un cristiano, yo no me voy a avergonzar de quién soy. Una. Dos, voy a buscar tener relación con el Señor porque me quiero santificar, porque quiero agradarle a Dios, porque quiero perseverar hasta el final, hasta que Él venga a buscar a la iglesia. ¿Dice amén o no? O me toque la hora de partir, como decía el hombre de Dios anoche, o nos toque nuestra hora, pero mientras tanto seguimos caminando. Ahora, el parecer es diferente. Podemos venir, discúlpeme, podemos venir con el uniforme muy bien planchado, completo, pararnos en el grupo o en el pueblo y estar y orar y adorar a Dios, pero lo hago mecánicamente. Parezco o se parece, mirá, el hermano, la hermana, cómo viene todos los domingos, pero su corazón está bastante lejos de Dios. Eso es parecer. Cuando después en su vida privada o su vida cotidiana
no muestra que realmente es un verdadero cristiano. Porque acá somos tantos que todos parecemos, ¿o no? Somos muchos, ¿sí? Y usted a lo mejor no me conoce a mí, entonces yo a lo mejor puede decir, la maestra está... Pero el testimonio es el que habla por uno, ¿o no? El testimonio es el que habla por uno. Nosotros no podemos ser cristianos que aparentemente somos cristianos. No, tenemos que ser cristianos genuinos. ¿Dice amén o no? Cristianos genuinos. Cristianos de decir, sí Señor, yo sé que tú moriste por mí en la cruz y honro todos los días. Te honro todos los días con mis labios, con mi adoración, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en el colegio, cuando estoy en la iglesia. No solamente que son muy bonitos cuando venimos a la iglesia y en casa es bastante distinta la vida. Nosotros tenemos que ser iguales, acá, allá, allá, por eso tenemos que ser genuinos. No parecer, tengo que ser un hijo de Dios, no parecerlo. Ser. Y nosotros en este tiempo, es un tiempo que es complicado a veces, se pone complicado o no. Hay circunstancias de la vida, los jóvenes que van a la escuela, que se discrimina por ser cristiano muchas veces o no. Se discrimina por tener un modo diferente de vivir. Se discrimina en los trabajos aún porque no se comparte, no sé, malas palabras, no se comparten cosas con doble sentido. Y la persona pasa como que lo tienen como que fuera un bicho raro, o no le ha pasado nunca. A mí sí. Aún dentro de las mismas familias pasa. Dentro de la misma familia. Porque hay veces que se entiende y no, por eso hay que orar mucho por los papás que no vienen a la iglesia, o por los hijos que aún no han llegado, pero que pronto van a llegar. Y esos papás, para que puedan entender que ya no somos los mismos de antes, somos diferentes, pero no quiere decir que seamos mejores o peores, somos distintos. Amén. La palabra de anoche fue no clara, clarísima, ¿o no? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Dice busque primero el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas le serán añadidas. Dice algunas. Dice depende del tiempo. No, dice todas. Es una promesa de Dios. Esta palabra es parte del Sermón del Monte, que empieza por allí, por Mateo 5, por ahí, que empieza Cristo a traer enseñanza a la gente que se empezó a juntar donde Él estaba. Ahí en el capítulo 5 dice, y viendo Jesús a la multitud, subió al monte, y habiéndose sentado se le acercaron los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí empieza el gran sermón del monte, donde enseña de distinto tipo de cosas. Y ahí en el 6:33 nos habla de busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas las cosas serán añadidas. ¿Y por qué traje también un poco la palabra del domingo? Porque esta palabra nos enseña a priorizar la voluntad de Dios. Nos enseña a priorizar lo primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces esta palabra nos lleva a priorizar lo que Dios quiere para mi vida. Es lo primero que yo tengo que preguntar. Hablaba con una joven y había tenido un inconveniente, y le pregunté, le hice un par de preguntas y le digo, ¿y qué hubieras hecho? Y no sé, hubiera hecho tal cosa, hubiera llamado a mi mamá, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, y me nombraba un montón de cosas, pero ninguna de esas cosas que me nombraba aparecía Dios u orar o leer la palabra.
Entonces, después que ella terminó de hablar, le dije, ¿te das cuenta que la oración fue tu última opción? Se quedó dura ella porque dijo, sí, la verdad, porque trató de solucionar un problema de un montón de maneras distintas que no le salió ninguna, y después oró y el Señor trajo la respuesta a su vida. Entonces, cuando eso tendría que haber sido lo primero, tal vez la respuesta no llegaba tan rápido, pero por lo menos hubiera tenido paz y hubiera puesto la causa en las manos de Dios. Ser un cristiano verdadero, un joven verdadero, un adulto verdadero en Cristo, es priorizar las cosas de Dios. Y cuando hablamos de priorizar las cosas de Dios, no hablamos de estar todo el día acá dentro de la iglesia. Es decir, si estoy acá en la iglesia, priorizo ese tiempo. Me vengo a la reunión, alabo a Dios, oro, escucho palabras y después confraternizo con todos mis compañeros, mis amigos, ¿sí o no? Priorizo lo de Dios siempre. Estar acá es una bendición. Dice, no se siente, pues hay muchas veces que yo me siento mejor acá que en mi casa. ¿O no? ¿No le pasa? Y cuando viene no se quiere ir. Pero porque amamos este lugar y nos sentimos bien con los hermanos que están en la iglesia. Pero priorizar las cosas de Dios es que nuestro corazón, lo primero, sea Dios. No el trabajo, no el amigo, no el novio, no la novia, no el problema, sino Dios, que reine en el centro de nuestro corazón. Mateo 6:33 nos enseña a priorizar la voluntad de Dios y sus valores. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la guía sobre cualquier preocupación que tengamos? Porque dice que todas las cosas serán añadidas. Lo que pasa es que nosotros ya queremos ya, que nos añada ya. Terminamos de orar y ya tiene que estar la respuesta. Terminamos de orar y mañana quiero haber solucionado el problema. ¿Sí o no? Si me dice que no, yo sí. Yo al principio, cuando empecé, que ahí hablaba con la sierva Romy, era como que yo creía que Dios era como McDonald's, ¿vio? Vamos a comprar una hamburguesa y nomás la tenemos, apenas terminamos, me paga, ya está lista, ¿o no? Pero no es así. Las cosas de Dios toman su tiempo y lo mejor de Dios toma mucho tiempo. A veces no es el tiempo que nosotros quisiéramos, pero en ese tiempo Dios nos prueba en paciencia. ¿Sí o no? Desarrollamos la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el amor, aunque a veces se pone como complicado, pero vamos desarrollando muchas cosas en la espera de los tiempos de Dios. Yo hablaba con uno de mis alumnos y le decía que durante 12 años, creo, 12 años, yo estuve orando por una causa. 12 años. Y yo no podía ser libre de eso. Porque no podía. Oraba, ayunaba, me hacía ministrar, volvía a orar, volvía a ayunar. Mira, ¿qué no hice? Y siempre ese dolor seguía dentro mío. Y que era la culpa. Era la culpa por algo que había sucedido y que yo no me perdonaba. Y así estuve mucho tiempo. Y usted sabe que hasta que el Señor dijo, este es el tiempo. Y un día, terminando el IBM, haga el IBM, ya empezó, así que haga el IBM, no se quede. Terminando el día de IBM, terminamos el estudio ese día, la otra semana ya teníamos la prueba. El Señor me mandó al santuario. Había oración en el santuario y me fui derecho al santuario. Y cuando llegué, esa noche era mi libertad. Era la noche de mi libertad. Mire todo el tiempo que pasó. Y yo podría haber dicho, che, estoy cansada, llegué a las 8, son las 10, me quiero ir a mi casa. No, pero prioricé lo de Dios, porque sabía que algo estaba, por cómo me sentía, algo estaba por pasar en mi vida. Y no me fui a mi casa, me quedé.
Entro al santuario y empecé a llorar. ¿Cómo será que lloré? Que los hermanos de liberación me pusieron una palangana porque estaba ensuciando el piso. O sea, ¿cómo será que lloré? Era una cosa. Y fue en esa noche en que yo pude soltar la culpa. Esa noche fue en la que el Espíritu convenció a mi vida para poder soltar la culpa. Me convenció esa noche y yo la pude soltar. Ya después lloraba de nuevo, pero ya de alegría, seguía llenando la palangana, ¿vio? Y ya lloraba, pero de alegría, no lloraba de tristeza. ¿Y sabe cuál fue mi mayor asombro? Que cuando al otro, fue un día de semana, no sé si el jueves, al viernes había oración. Me vengo a la oración como todos los viernes. Y quise ponerme a orar como hacía antes y ya no pude. ¿Qué cambió? Yo cambié. Siempre oraba desde el dolor de la culpa, no oraba desde la fe. Cambió mi manera de orar, tuve que aprender a hablar de nuevo con el Señor, porque yo cambié. Fue el día más feliz de mi vida. Fue una libertad tan grande que tuve esa noche, que cómo no amar a Dios cuando nos trae esa libertad a nuestra vida, que no la podemos encontrar con ninguna plata del mundo, ni ningún hombre puede darnos esa libertad. ¿Cómo no ser un cristiano verdadero cuando podemos tener esta comunión tan grande con el Padre y que Él se plazca en una noche en mirar mi causa, que hacía 12 años que yo venía orando, y decir: hasta acá llegaste, Paolita, con eso? Y me convenció para yo poder perdonarme a mí misma. Era muy triste lo que yo venía viviendo, porque cada vez que me acordaba yo lloraba y me sentía culpable y no me sentía digna de estar delante de Dios, se lo digo sinceramente. Pero sin embargo seguía y seguía, porque yo sabía que un día yo iba a poder ser libre de eso. Fue parte de mi sanidad, fue tremendo. Mientras tanto daba clase de sanidad, pero eso seguía acá dentro mío, y esa sanidad llegó en el momento que Dios quiso, ni antes ni después. Ser un cristiano verdadero es priorizar las cosas de Dios y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, buscar la voluntad de Dios. Tener la prioridad absoluta. Dios tiene que ser lo primero, no lo segundo. Primero está Dios, después está mi esposo. Primero está Dios, después está mi familia, en mi corazón. ¿Sí o no? Primero Dios en todo. Primero Dios. Buscar primeramente es hacer la voluntad de Dios. Su justicia significa vivir según las normas de Dios, no bajo el estándar que nosotros tenemos, no bajo lo que yo creo que está bien. Es vivir conforme a lo que Él dice en su palabra que es lo correcto. ¿Hay una gran diferencia o no? Hace poco el evangelista trajo una palabra que decía: a mis ojos los caminos son derechos, en un salmo, ¿sí? ¿Se acuerda? Pero son caminos que me llevan a la muerte. Muchas veces nosotros pensamos que hacemos las cosas bien conforme a lo que nosotros creemos, pero a la luz de la Escritura, y si oramos al Señor, ¿qué tan bien estaremos? ¿A qué distancia, como decía Mario, que decía el hombre de Dios anoche, a qué distancia estamos de Dios? ¿Le consultamos a Dios todo lo que hacemos? Le preguntamos al Señor si tengo que ir, si no tengo que ir. ¿Le preguntamos al Señor todo? O por ahí nos mandamos, perdónenme la expresión, nos mandamos solo y después venimos llorando a los pies del Señor a ver cómo lo solucionamos. ¿Sí o no? Todos se ríen, o sea que alguna vez le ha pasado. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas por no buscar primeramente a Dios.
pero es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que nosotros debemos ir soltando. Cuando dice todas las cosas, se refiere a todas, y es una promesa que Dios nos da. Cuando Dios ocupa el primer lugar de nuestra vida, se encarga de proveerme todo lo necesario de lo que me hace falta, no lo que yo quiero, lo que Él quiere para mí. Pero si yo priorizo siempre las cosas de Dios, voy a estar más que gozosa con lo que Dios me da. Aunque nuestros deseos por ahí van más allá, ¿sí o no? Muchas veces la espera desespera, dice un dicho por ahí. El esperar en Dios, un poco uno se desespera, pero es la mejor decisión, estar sentado en la presencia de Dios y esperando el tiempo de Dios, porque priorizo a Dios. Un verdadero cristiano que se dice ser cristiano y no parecer un cristiano, es aquel que aunque ora por una causa y esa causa no se resuelve, y parece que se agrava y por ahí no se agrava tanto y no se resuelve, pero aún así sigue estando firme en el camino en el que Dios lo puso. Job decía: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Y a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida para cada uno de nosotros. Dice amén. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos que priorizar a Dios por sobre todas las cosas. Esto ya es un llamado a confiar en la provisión de Dios, que todo lo que Dios promete ¿cómo? Todo lo que Dios promete lo cumple. Es una promesa. Si Dios se lo prometió, quédese sentado tranquilo que Dios lo va a cumplir. Aunque nosotros lo queremos ya, pero va a llegar en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y ahí tenemos un versículo. Tenemos que confiar en esa provisión en lugar de vivir ansiosos por el futuro. Ay, ¿cuándo llegará? Ay, ¿cuándo llegará? Cuando pide algo por Mercado Libre, ay, ¿cuándo llega? Ay, ¿cuándo llega? Sabemos que ya va a llegar el miércoles, jueves, en el transcurso del día. Y cuando no llegue, ay, no llegó. ¿Sí o no? Pero con Dios tenemos que estar tranquilos, en paz, que si Dios lo prometió, tarde o temprano llegará. Amén. Primera de Pedro 5:7 dice: ¿cómo andamos de la ansiedad? Para ser buenos cristianos y ser cristianos, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Dios tiene cuidado, dice amén o no. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Muchas veces nos pasan cosas y no podemos entender por qué. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. De algo Dios nos está guardando. Cuando nosotros tenemos que confiar, esto es parte de ser un cristiano, de poner a Dios primero. Es confiar en Él y en su soberanía y ordenar mi vida según sus principios, según su palabra. Y Él cuidará de nuestras necesidades. En el Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nunca nos va a desamparar. Tal vez no recibimos lo que nosotros queremos, pero sí Dios nos da lo que necesitamos siempre. Aún en la prueba, en el medio de la prueba. ¿Cuánto recordamos la pandemia? ¿Alguna vez el Señor lo desamparó en ese tiempo? No. ¿Cuántos vimos la fidelidad de Dios en ese tiempo? Todos. Porque había gente sin trabajo, ¿sí o no? Gente que no podía trabajar, no se podía vender nada, porque no podía mandar en la calle. Y sin embargo Dios nos sustentó siempre, ¿o no? Y aprendimos a buscar a Dios en la casa. Priorizamos a Dios en nuestro hogar de golpe, porque no podíamos venir para acá.
Cuando vino la primera vez después de la pandemia, ¿qué sintió? Que si ha habido siglos. Cuando nos habla del reino de Dios, no es solo no es solamente un lugar en el cielo, que es donde vamos a llegar. Dice amén o no. ¿Va a llegar? Amén. Vamos a llegar. No es solamente el lugar en el cielo, sino es nuestro diario vivir. Caminamos en el reino de Dios. En Mateo 4:17 dice: desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¡Ay, qué hermoso! ¿No siente como una cosquillita que el reino de Dios está entre nosotros? Amén. La misma presencia de Dios está entre nosotros. Cuando nosotros buscamos primeramente a Dios, esto debe ser una regla en nuestra vida y tiene que ser una prioridad. Lo primero, en todo lo que hagamos, nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y usted dirá: ay, bueno, pero tengo que trabajar. Levántese un ratito antes. Ay, pero levántese un ratito antes. Ponga su día en las manos de Dios. Señor, te presento este día. Señor, o no, dígame si no. Si cuando no está acostumbrado a hacerlo, hay gente que lo hace, o que lo tendríamos que hacer todos, pero hay gente que lo hace religiosamente, se lo hace siempre. Y el día que se olvidó, o el día que se le pasó algo, tiene un día, o no le pasó nunca. Porque cuando yo me levanto y pongo mi día en las manos del Señor, es como que ya descanso, ¿vio? Ser un cristiano, y con esto ya vamos cerrando, ser un cristiano es buscar de corazón el reino de Dios. Pero no porque me lo dijeron en la iglesia, porque amo a Dios, porque Dios es mi vida entera, porque Dios es mi prioridad. Y como es mi prioridad, lo voy a buscar siempre. Y voy a buscar tener una relación con Él estrecha, ¿sí o no? Por más joven que sea, Dios quiere oír su voz cada día. Dios se interesa por sus problemas de la escuela, por lo que pasa en la facultad, por lo que pasa en el trabajo. Dios se interesa y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Pero si nosotros salimos de esa prioridad y hacemos lo que a nosotros nos parezca que está bien, estamos saliendo de que Él sea nuestra prioridad. Y cuando buscamos al Señor y somos un cristiano genuino, cometemos errores, pero nos arrepentimos y nos convertimos. Si cometemos un error, me arrepiento, le pido perdón a Dios y ya no lo hago más. Y de esa manera sigo y me voy santificando y me voy apartando de aquellas cosas que a Dios no le agradan, y me santifico y busco y tengo una relación con Dios y busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo escucho y aprendo a escuchar la voz del Espíritu. Vamos camino al éxito con esa fórmula, ¿sí o no? Vamos camino al éxito, a tener éxito en Dios. Si nosotros nos convertimos cuando la guía y buscamos la guía de Dios y actuamos bajo esa cobertura, nosotros estamos siempre bajo las alas del Omnipotente. Dice amén. Ahora, y con esto cerramos, si yo solamente parezco un cristiano, me he visto muy bien, voy de uniforme, oro de vez en cuando, leo la palabra a veces, y cuando está en el grupo pone: hicieron el maná, amén. No abrió la Biblia, está llena de tierra la Biblia. Eso es parecer. Porque vengo con la Biblia bajo el brazo, no, viene con la Biblia bajo el brazo, con el uniforme bonito, vengo a la iglesia, pero el corazón muy lejos de Dios. Nosotros no tenemos que parecer un cristiano,
tengo que ser un hijo de Dios genuino, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, sabiendo que puedo hollar de serpientes y escorpiones, sabiendo que puedo echar fuera todo demonio que no me puede dominar, como decía la palabra anoche, y tomo esa autoridad porque estoy seguro que soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Seguro que somos hijos de Dios y que estamos revestidos de la autoridad de Dios. No parecerlo. Una persona que tiene un parecer, no hay mucho arrepentimiento, no muestra muy buenos frutos, no hay cambios en él. Pero como nosotros somos aquellos que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, siempre vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente. Somos hijos e hijas de Dios que priorizan las cosas de Dios por sobre todas las cosas que el mundo ofrece. El mundo ofrece muchas cosas, pero son caminos que nos llevan a la muerte. Mas Dios nos lleva a un camino de vida eterna. Y esa tiene que ser nuestra prioridad. Agradarle a Dios por sobre todas las cosas. Porque solamente de Él mana la vida para cada uno de nosotros. Dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vaya poniéndose de pie y vamos a ir orando y ya nos vamos yendo. Desde ahora en más vamos a ajustar eso de decir vamos a ser verdaderos hijos de Dios, ser verdaderos hijos de Dios. No sé si en esta noche hay alguien que haya venido por primera vez, le invitamos.